jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a su primera clase virtual en el curso de literatura. El día de hoy vamos a desarrollar el primer tema del segundo bimestre, cuyo título es, vamos a continuar con lo que terminamos en el primer bimestre, Siglo de Oro Español, pero esta vez hablando de Fray Luis de León. La clase anterior habíamos dicho, la última clase de primer bimestre, habíamos dicho que el Siglo de Oro Español hace referencia a la mejor literatura que pudo desarrollar España, no solo desde un punto de vista crítico, sino que España mismo va a lanzar a los mejores escritores y las mejores obras. Prueba de ello vendría a ser Garcilaso de la Vega, otro vendría a ser Miguel de Cervantes Saavedra, Luis de Góngora y Argote y muchos más. Ahora, como vamos a hablar de Fray Luis de León, vamos a hablar principalmente de la escuela salmantina. ¿Por qué nos importa tanto hablar de la escuela salmantina? Porque es a esta escuela a la que perteneció Fray Luis de León. Entonces, vamos a establecer qué fue la escuela salmantina. Primero, esta escuela salmantina va a ser se podría decir, una escuela literaria que se va a desarrollar en España, que va a estar regido bajo ciertas características, ¿ya? Y esta escuela salmantina se va a iniciar en la primera etapa del Renacimiento, es decir, se va a desarrollar por los años 1550 aproximadamente. Las características que va a presentar es principalmente precisión en el lenguaje. ¿Qué quiere decir ello? Que la literatura que va a dar a conocer esta escuela salmantina va a ser de fácil entendimiento. No va a haber mucha complicación en el proceso de comprensión. La otra característica vendría a ser el realismo en el pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que la creación literaria perteneciente a la escuela salmantina va a estar relacionado a la realidad. Quizás no netamente realidad, porque no estamos hablando de un realismo, sino únicamente decir que el texto, la poesía que se va a crear en la escuela salmantina en el Siglo de Oro Español va a estar ligado a hechos reales, a hechos que pueden suceder, ¿ya? Otra característica vendría a ser preferencia por las rimas breves. En este caso tendríamos que citar a Fray Luis de León, porque él va a ser el máximo representante, el que va, como quien dice, el que va a sacar el pecho por la escuela salmantina. Y cómo nosotros recepcionamos o entendemos que la escuela salmantina va a dar preferencia a las rimas breves, pues se va a crear un texto poético denominado lira. ¿Qué va a ser una lira? Va a ser un texto poético lírico, que van a ser textos breves, y va a ser reconocido en este caso en la escuela salmantina. Y como ya les mencioné anteriormente, Fray Luis de León vendría a ser su representante, el más conocido. Ahora, vamos a ver quién fue Fray Luis de León. Tanto hablamos de Fray Luis de León y tanto hablamos de la escuela salmantina que nosotros tenemos que saber quién fue. Bueno, en imagen es el que ustedes pueden ver, pero tendríamos que decir que Fray Luis de León va a nacer en Belmont, España, en el año de 1527. Es decir, que él va a empezar a desarrollar esto del Renacimiento, esto de la escuela salmantina, aproximadamente por los años 1550-1570. Luego de ello, Fray Luis de León ejerció como abogado. Eso fue una de las carreras, se podría decir, que desarrolló. Su conocimiento extenso que tuvo sobre el latín le va a permitir traducir un libro de la Biblia, que en este caso van a ser los cantares. Él va a traducir ello. Ahora, el hecho de que él pueda traducir los cantares que están dentro de la Santa Biblia le va a traer como consecuencia ser detenido y encarcelado por la Santa Inquisición, porque tenemos que recordar que
siempre más o menos por la etapa del medievalismo o a inicios también de la etapa del Renacimiento, hubo o se dio bastante importancia a la iglesia y también se le dio se podría decir, el mando o la fuerza para que la Santa Inquisición pueda hacer y deshacer en base a lo que tenga que ver con la creencia en Dios. Luego también tenemos que Fray Luis de León, luego de ser encarcelado por la Santa Inquisición por haber traducido los cantares, él va a permanecer en la cárcel aproximadamente 6 años y de acuerdo a la biografía que se presenta de él, supuestamente él no sabía el por qué estoy encarcelado, ¿no es cierto? ¿Por qué? O sea, ¿qué he hecho? Ya, bueno, no importa, si estoy encarcelado, haré algo. Entonces, durante su encarcelamiento, él va a escribir sus mejores poemas. Quizás otros dirían no va a hacer nada, se va a poner a dormir o va a deprimirse, pero no. Lo que él hizo fue crear textos maravillosos. E incluso se llega a decir que durante su encarcelamiento los mejores textos fueron escritos por él. Y finalmente, Fray Luis de León muere en España en el año de 1591. Él es otro de los personajes más conocidos de la lírica española. No olvidemos también a Garcilaso de la Vega, que es otro representante del Renacimiento y perteneciente al siglo de oro español. También tenemos obras de Fray Luis de León. Muy bien, acá tenemos la producción literaria. No vamos a citar necesariamente a los libros, ¿no? Sino vamos a citar a los poemas más resaltantes de Fray Luis de León. Tenemos La Perfecta Casada, como ahí mismo lo dice, dirigida a su sobrina María Varela Osorio, con motivo de su boda. Este libro fue inspirado en el libro de Proverbios de la Biblia. Entonces estamos viendo quizás a un Fray Luis de León que está muy interesado por el contenido de la Biblia. Tenemos su otro poemario, La exposición del libro de Job. Este libro va a ser una traducción al castellano del texto hebreo. Se va a preocupar por captar todos los matices del original a una paráfrasis, a un verso. Este libro va a intentar relacionar la experiencia de Job con la experiencia propia de Fray Luis de León. Es decir, Fray Luis de León va a intentar traducir este libro, dando a conocer que él, o poniéndose él en el lugar de Job. Luego tenemos acá de los nombres de Cristo. Este libro vendría a ser un nuevo texto o una nueva traducción de Fray Luis de León. Si se dan cuenta, observamos que los textos de Fray Luis de León van a ser textos que están ligados o que están basados en el contenido bíblico. Y finalmente tenemos el Beatus Ille, que quiere decir o da a conocer su ya famosa Oda a la vida retirada, por la que es más conocido Fray Luis de León. Luego tenemos acá, hasta ahí sería el tema y acá tenemos las preguntas. Vamos a leer Cantar de los Cantares, la traducción o el texto que tradujo Fray Luis de León, ¿ya? A ver, dice, primer canto, la amada. Ah, si me besaras con los besos de tu boca, grato en verdad de tu perfume la fragancia. Tú mismo eres bálsamo fragante, con razón te aman las doncellas. Hazme del todo tuya, date prisa, llévame, oh rey, a tu alcoba. Los amigos, ojo que son otros personajes que eh, que están interviniendo. Regocijémonos y deleitémonos juntos. Celebraremos tus caricias más que el vino. Sobran las razones para amarte. La amada, morena soy, pero hermosa, hija de Jerusalén, morena como las carpas de Cedar, hermosa como los pabellones de Salmá. El amado, cuán bella eres, amada mía, cuán bella eres. Tus ojos son dos palomas. La amada, cuán hermoso eres, amado mío, eres un encanto.
Muy bien, como ustedes se han podido dar cuenta, este texto pertenece o es un extracto del Cantar de Cantares que está dentro de la Biblia. En base a este texto breve vamos a relacionar la primera pregunta o vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué personajes participan en el fragmento leído? Muy bien, como ustedes se pueden percatar, los personajes que participan son la amada, los amigos y el amado. Entonces, esa sería la respuesta. Pregunta número 2. ¿Por qué aman las doncellas al amado? Claro, lo aman porque su amor es grato y agradable como el perfume. Eso dice en el texto. Ojo que estas son preguntas netamente literales que se hallan en el texto. Pregunta número 3. ¿Cómo es la amada? Pues la amada es morena y muy hermosa, ¿no es cierto? Es morena y muy hermosa, como las carpas. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el ambiente en el que se desarrolla su amor? Pues el campo, ¿no es cierto? Eso ya se puede inferir por las partes donde dice, eres hermosa, hija de Jerusalén, morena como las carpas de Cedar, hermosa como los pabellones de Salma. ¿El sentimiento es mutuo? Pues sí. La amada ama al amado y el amado la ama a ella. Siguiente pregunta. Después de leer el fragmento anterior, ¿por qué crees que la traducción de este texto provocó el encarcelamiento de Fray Luis de León? Pues en este caso porque presenta un diálogo de amor y también podríamos agregar ahí porque antes habían ciertas cosas que estaban regidas por la Santa Inquisición. Para un poquito ahondar en el tema, la Santa Inquisición vendría a ser aquella parte de la iglesia que prestaba bastante interés y defendía lo que vendría a ser a la iglesia, pero quizás su manera no era muy correcta, ¿no es cierto? Porque dañaba a ciertas personas. Bueno, chicos, hasta ahí sería el tema. Y lo único que se les va a pedir es que después de escuchar esta clase virtual y de ver, ustedes ingresen a la plataforma y desarrollen su práctica calificada. ¿Ya? Nos estaremos viendo hasta la siguiente.